El reino fungi es, sin lugar a duda, uno de los linajes más enigmáticos y sorprendentes del planeta Tierra. Aunque la humanidad ha convivido con los hongos desde tiempos ancestrales, cultivándolos, adorándolos o consumiéndolos, lo cierto es que apenas hemos arañado la superficie de su mundo oculto. Bajo nuestros pies, dentro de nuestros cuerpos y hasta en los lugares más extremos del planeta, los hongos tejen redes invisibles y ejecutan proezas biológicas que parecen salidas de una novela de ciencia ficción. En este video, descenderemos por el iceberg del reino fungi, pero no navegaremos por las aguas ya conocidas. Aquí vamos más allá de lo evidente. Te mostraré algunos de los datos más inquietantes, desconcertantes y fascinantes del mundo fúngico. Cosas que probablemente no sabías y que tal vez estabas mejor sin saber. El ser vivo más grande del planeta. Armillaria ostoye, conocido como el hongo de la miel, parece inofensivo a simple vista. Un cuerpo fructífero discreto, casi inocente, pero bajo tierra es un titán de la naturaleza. En los bosques de Oregón, este organismo ocupa más de 9 kilómetros cuadrados, el equivalente a unas 1.350 canchas de fútbol, y se estima que su masa alcanza las 35.000 toneladas. Pero si alguna vez visitas este bosque, no esperes encontrarte con un esporocarpo descomunal emergiendo del suelo. La cosa es mucho más sutil y profunda. Se trata de una enorme red de micelio que se extiende por cientos de hectáreas bajo la superficie, como una telaraña viva tejida en la oscuridad. Y lo más inquietante, no es una colonia. Es un solo individuo, un clon perpetuado en el tiempo, con un único código genético, creciendo sin pausa desde hace más de 2.500 años. Para confirmar esta monstruosa unidad, los científicos tomaron más de 100 muestras en distintos puntos del bosque y realizaron análisis genéticos. El resultado fue claro, se trataba de un solo organismo. Armillaria ostoye es un hongo patógeno que infecta raíces de pinos y otras especies leñosas, alimentándose tanto de madera viva como de materia en descomposición. No se mueve, no habla, no se ve, pero está ahí, un superorganismo silencioso que ha estado creciendo desde antes del nacimiento de Sócrates, digiriendo árboles lentamente, como una red viva de degradación, paciente, persistente, casi inmortal. Recicladores extremos. Es bien sabido que los hongos son maestros en descomponer materia orgánica. Lo que no muchos saben es que algunas especies han llevado el reciclaje al siguiente nivel. En 2011, un grupo de científicos de Yale descubrió en las selvas de la Amazonia Apestalotiopsis microspora, un hongo capaz de digerir poliuretano, uno de los plásticos más difíciles de eliminar. Lo hace incluso sin oxígeno, en condiciones anaeróbicas. No necesita luz, no necesita tierra, solo plástico. Pero no es el único. En las aguas contaminadas del océano, Parengyodontium album fue aislado de la gran mancha de basura del Pacífico. Este hongo puede degradar polietileno, siempre que se active con la radiación solar. Y aún hay más. Otro hongo marino, el Salerium maritimum, ha sido documentado degradando microplásticos, algo que lo convierte en una esperanza biotecnológica para limpiar zonas costeras y ecosistemas marinos profundamente impactados por la contaminación. Colillas de cigarro, también. Investigaciones recientes lideradas por micólogos mexicanos han identificado cepas con la capacidad de descomponer estos residuos tóxicos, repletos de metales pesados, nicotina y fibras plásticas, transformándolos en compuestos menos dañinos. Esto nos muestra que, mientras las industrias y gobiernos siguen aplazando soluciones, el reino fungi ya está limpiando el desastre, en silencio, desde abajo. Tal vez los hongos no salvarán el mundo por altruismo, pero lo digerirán si hace falta. Cuando los hongos se ponen creativos. Cuando no están zombificando insectos o devorando plástico, algunos hongos se dedican al arte. Pero su arte no es como el nuestro. Es visceral, funcional, simbiótico y a veces, francamente grotesco. Porque incluso en sus formas más hermosas, los hongos nos recuerdan que la naturaleza no sigue nuestras reglas estéticas. Ella tiene las suyas, y algunas son tan bellas como aterradoras. Empecemos con Spongiforma squarepantsi, descubierto en 2011 en los bosques de Borneo. Y sí, lleva ese nombre por la esponja más famosa del mar. Tiene una forma característica y un olor a frutas podridas, y si lo aplastas, recupera su forma original como si fuera de goma.
Su superficie presenta cavidades irregulares relativamente grandes, llamadas lóculos, que están recubiertas de tejido fértil en donde se producen las esporas. Su anatomía es tan única que obligó a redefinir su clasificación, ubicándolo finalmente en la familia Boletaceae. Un ejemplo perfecto de cómo la naturaleza puede tener sentido del humor, o al menos un estilo extraño. Clatrus arqueri. Imagina que estás caminando por el bosque y de repente ves tentáculos rojos cubiertos de baba negra saliendo del suelo. No es una criatura de Lovecraft, es un hongo, el Clatrus arqueri, también conocido como los dedos del diablo. ¡El diablo, pero qué maldito tenis! Al madurar, se abre como una flor maldita y despide un olor nauseabundo para atraer insectos que dispersen sus esporas. Idnellum pecki. Esta especie parece sacada de una película de Guillermo del Toro. Idnellum pecki, también llamado diente sangrante, exuda un líquido rojo que parece sangre fresca saliendo de su superficie. A pesar de su aspecto macabro, no es venenoso, pero eso no lo hace menos inquietante. El líquido rojo que exuda no es sangre, sino un fluido rico en pigmentos anticoagulantes y compuestos fenólicos que probablemente ayuden a protegerlo de microbios o la desecación. Algunos estudios lo investigan por su potencial en farmacología, ya que los compuestos del líquido podrían tener propiedades antibióticas o antioxidantes. Vive en simbiosis con coníferas, formando micorrizas, por lo que suele encontrarse en bosques de pinos y abetos, especialmente en climas templados del hemisferio norte, en Norteamérica y Europa. Su apodo en inglés, Strawberries and Cream Fungus, hongos de fresas con crema, es tan engañoso como perturbador. Parece un postre experimental de algún chef psicodélico, pero está más cerca del cementerio que de la cocina. Clatrus ruber. Algunos nombres comunes que se le ha dado a esta especie son jaula del diablo o huevo de bruja, y ya te imaginarás por qué. Este hongo tiene forma de jaula esférica de color rojo intenso, como una estructura geométrica hecha de carne. También huele a carne podrida y atrae moscas para la dispersión de sus esporas, pero lo más loco es su aspecto que parece una flor alienígena. Su olor a muerte y putrefacción es gracias a la liberación de compuestos como el dimetiltrisulfuro y la putrescina, los mismos que se encuentran en cuerpos en descomposición. Se ha documentado que algunos perros lo detectan y lo escarban, confundidos por el olor. Es más común en Europa y la cuenca mediterránea, aunque ya ha aparecido en América y Oceanía como especie invasora. Su forma geométrica fractal ha llamado la atención de artistas, biólogos y matemáticos por igual. Hay hongos que descomponen, hay hongos que curan, y luego están los que controlan. Algunos miembros del reino fungi han desarrollado la capacidad de infectar insectos y otros artrópodos, manipulándolos desde adentro, como si fueran titiriteros biológicos. No solo los matan, los utilizan como marionetas vivientes. Quizá el más conocido de estos titiriteros es Ophiocordyceps unilateralis, el célebre hongo zombie que infecta hormigas carpinteras. Una vez instalado en su huésped, les ordena subir a una planta, morder con fuerza una hoja o una rama en un ángulo preciso, y allí las mata. De su cabeza brota una estructura reproductiva que lanza esporas, dispersándolas por el bosque hasta que encuentran a otras hormigas que parasitar. Lo sorprendente es que existen decenas de especies hermanas, cada una adaptada a una especie de hormiga distinta, con estrategias específicas para cada una. Es como si el hongo tuviera un catálogo de programación para cada tipo de huésped. Y si lo anterior te pareció inquietante, espera conocer a Gibellula attenboroughi. Este hongo, nombrado en honor a David Attenborough, infecta arañas y las obliga a abandonar sus madrigueras. Las lleva a colgarse de hojas o ramas en una posición exacta, ideal para que su cuerpo sea colonizado por el micelio y cubierto de esporas. Después de muertas, las arañas se transforman en obras de arte grotescas adornadas con estructuras fúngicas que emergen de sus patas y su tórax. El hongo no solo se alimenta del cuerpo, lo convierte en un pedestal macabro para su reproducción, un monumento a su éxito evolutivo. Strongwelsia castrans es un hongo que infecta pequeñas moscas cazadoras de la especie Coenosia tigrina y las transforma en vectores ambulantes de su propia infección. Cuando infectan a la mosca adulta, el hongo se introduce en su abdomen y comienza a consumir sus órganos reproductivos, reservas de grasa e incluso tejido muscular, mientras el insecto sigue volando, alimentándose y socializando, todo aparentemente normal durante varios días.
Pero lo más perturbador es que esteriliza completamente a sus víctimas y altera su desarrollo sexual. La pérdida de órganos sexuales y conductas reproductivas hace que las moscas se vuelvan una forma neutra, un cuerpo sin identidad sexual ni funciones reproductivas. Esta neutralización sexual es un efecto de la degeneración total de los órganos reproductivos. La mosca ya no es ni macho ni hembra, es solo un vehículo de transmisión fúngica. Este hongo no solo mata, reprograma el cuerpo y la función del insecto, borrando su sexualidad y sustituyéndola por un propósito parasitario sacado de una película de terror. Ahora sabes de dónde se inspiraron los creadores de The Last of Us. Imagina un hongo capaz de transformar minerales en oro puro. Aunque suene a magia medieval, no lo es. Se trata de Fusarium oxysporum, un microorganismo común en suelos de diversas regiones del mundo que ha sorprendido a la comunidad científica por su capacidad de sintetizar partículas de oro a partir de minerales. Los científicos descubrieron que este hongo puede absorber trazas de oro presentes en su entorno y convertirlas en diminutas pepitas metálicas. Este proceso, conocido como minería metabólica, podría revolucionar la extracción de metales preciosos, eliminando la necesidad de excavaciones destructivas. Pero su potencial va más allá de la Tierra. En experimentos con polvo meteórico, Fusarium oxysporum demostró que podría ser clave en la minería espacial, permitiendo la recolección de oro en asteroides. ¿Será este diminuto alquimista la clave para una minería sostenible en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Cuando el reactor 4 de Chernóbil explotó en 1986, la zona quedó sumida en niveles de radiación letales para la mayoría de los seres vivos. Pero entre los escombros, en las paredes del reactor y en los charcos de agua radiactiva, algo inesperado comenzó a crecer. Hongos negros, resistentes a la radiación, que no solo sobrevivían, sino que parecían prosperar. Investigaciones posteriores revelaron que estos hongos no solo soportaban la radiación, sino que la absorbían activamente y la convertían en energía química, un proceso similar a la fotosíntesis, pero con radiación en lugar de luz solar. A este fenómeno se le conoce como radiosíntesis. Los científicos identificaron varias especies con esta capacidad, entre ellas Cryptococcus neoformans, un hongo patógeno que además de infectar humanos puede absorber radiación gamma y usarla para su crecimiento. Exophiala dermatitidis, un hongo negro que prospera en ambientes extremos y muestra un crecimiento acelerado en presencia de radiación. Y Cladosporium sphaerospermum. Este hongo ha sido probado en la Estación Espacial Internacional, donde demostró su capacidad para bloquear y aprovechar la radiación cósmica. El secreto de estos hongos radioresistentes está en la melanina, el mismo pigmento que protege nuestra piel del sol. En estos hongos, la melanina actúa como un escudo contra la radiación, pero también como un transductor de energía, permitiendo que el hongo convierta la radiación en una fuente de crecimiento. Este descubrimiento ha abierto nuevas posibilidades en la biotecnología y la exploración espacial. Se ha propuesto que estos hongos podrían usarse para proteger astronautas de la radiación cósmica, o incluso para remediar sitios contaminados con radiación. Ochroconis anómala es un hongo descubierto en 2012 que ha generado preocupación por su impacto en el arte rupestre de la cueva de las Caux, en Francia. Este hongo, junto con Ochroconis lascausensis, ha sido identificado como responsable de las manchas negras que han aparecido en las paredes de la cueva, amenazando pinturas de más de 17.000 años de antigüedad. Estos invasores aparecieron tras el uso de biocidas para eliminar otro hongo, el Fusarium solani, pero en lugar de solucionar el problema, los químicos alteraron el ecosistema de la cueva, permitiendo la proliferación de hongos aún más resistentes. Los científicos han intentado frenar su avance, pero cada intervención parece fortalecer la diversidad fúngica. ¿Podría este hongo borrar para siempre los vestigios de la humanidad primitiva? Un ejemplo de que los hongos no solo desafían la biología, también a la historia. Si todo esto ya te ha parecido desconcertante, espera a ver lo que aguarda en la zona profunda de nuestro iceberg fúngico. Desde los chamanes mazatecos hasta los psiconautas modernos, los hongos alucinógenos han sido considerados puertas hacia lo desconocido. Pero más allá de los efectos psicodélicos, hay quienes afirman que estos hongos permiten el contacto con entidades que no pertenecen a nuestro mundo. Terence McKenna, uno de los mayores defensores de la teoría psicodélica, hablaba de los elfos máquina, seres que aparecen en visiones inducidas por DMT o psilocibina
y que parecen transmitir mensajes en un lenguaje incomprensible. ¿Son simples proyecciones de la mente o realmente estamos conectando con algo más? La ciencia aún no tiene respuestas definitivas, pero los testimonios de quienes han experimentado estas visiones son inquietantemente similares. ¿Podría el reino fungi ser un puente entre dimensiones? Investigaciones recientes han revelado que los hongos pueden transmitir impulsos eléctricos a través de sus redes de micelio, formando patrones que se asemejan a un lenguaje. Los hongos no tienen cerebro ni sistema nervioso, pero eso no significa que no se comuniquen. Bajo el suelo, en las redes invisibles del micelio, existe una forma de lenguaje que apenas comenzamos a comprender. Señales eléctricas que recorren las hifas, formando patrones estructurados similares a palabras. Investigadores han descubierto que especies como Omphalotus nidiformis y Schizophilum comune generan impulsos eléctricos organizados. Algunos científicos creen que estas oscilaciones podrían ser una forma de comunicación fúngica, utilizada para transmitir información dentro de la red micelial. Pero, ¿qué están diciendo los hongos? ¿Se avisan sobre la presencia de nutrientes? ¿Envían señales de alarma cuando algo amenaza su ecosistema? Las redes de micelio no funcionan como organismos aislados, son sistemas descentralizados, capaces de procesar información, tomar decisiones y reaccionar a su entorno. De hecho, algunos estudios han revelado que el micelio puede ajustar su crecimiento en función de los recursos disponibles, creando rutas más eficientes para absorber nutrientes. Es como si cada hifa individual formara parte de un gran sistema de datos biológico, donde cada señal eléctrica es un mensaje dentro de la red. Si lográramos descifrar este idioma, podríamos entender cómo los hongos coordinan sus redes, cómo identifican fuentes de alimento, cómo responden a amenazas e incluso si podrían almacenar algún tipo de memoria biológica. Este descubrimiento plantea una pregunta inquietante. ¿Son los hongos entidades conscientes de una forma que aún no comprendemos? ¿Podría el micelio ser una inteligencia difusa, una red biológica con capacidades cognitivas emergentes? Nos hemos acostumbrado a pensar en la inteligencia como algo centralizado, un cerebro, un núcleo de procesamiento, pero los hongos parecen desafiar esta noción, sugiriendo que la inteligencia puede existir de manera distribuida, como un enjambre de datos vivos. Más allá de ser comestibles, alucinógenos o medicinales, hay hongos que cuestionan la esencia misma de lo que significa estar vivo. En la novela gótica The Isle of Dreams de Arthur McKean, un hongo pútrido brota desde las entrañas de la tierra como si fuera la encarnación de una vida que no debería existir, una vida que es también muerte. Arthur McKean usa la figura del hongo como símbolo de algo mucho más perturbador que la simple descomposición. Representa la frontera borrosa entre la vida y la muerte, lo material y lo espiritual, lo humano y lo inhumano. El hongo aquí no es solo organismo, es metáfora ontológica y filosófica de la decadencia, la degeneración y la disolución del yo. En vez de celebrar la evolución darwiniana como ascenso, McKean invierte la idea. El hongo simboliza la devolución, el regreso a un estado amorfo y primitivo, una antievolución. Además, la novela se inscribe en el conflicto entre vitalismo y materialismo, pero en vez de resolverlo, lo disuelve. El hongo muestra que la vida es una ilusión horrible, un estado ni vivo ni muerto, similar al estado protoplasmático de los organismos unicelulares o a los muertos vivientes de la ficción de horror. Los hongos son más que organismos invisibles bajo nuestros pies. Son arquitectos del mundo natural, recicladores del planeta, manipuladores de vida y quizá portadores de un lenguaje que aún no comprendemos. Desde las profundidades del iceberg hemos explorado sus misterios más inquietantes, pero esto es solo el principio. El reino fungi seguirá expandiéndose, comunicándose y transformando la realidad, nos demos cuenta o no. Tal vez no sean solo una parte de la naturaleza, sino su verdadera mente colectiva.